Acto 3. 50 sombras de Sara. Capítulo 13. Aliados improbables. La tormenta continuó rugiendo, pero a Jim realmente ya no le importaba eso. Presionó su espalda contra la fría pared de la cueva y miró a la otra figura que descansaba justo enfrente de él. La criatura era Serg, no había ninguna duda al respecto. Sin embargo, nunca había visto a un ser como este. Parecía ser una especie de Terran infestado, pero diferente a cualquier Terran infestado que Jim hubiera visto o oído nunca. Excepto quizás por la reina de espadas. Esta criatura Isa no parecía preocuparse por Jim en absoluto. Estaba más cerca de la salida de la cueva, y todo lo que hizo fue mirar hacia afuera. La tormenta había empeorado, dejar la cueva sería una buena manera de terminar con tu vida de una manera bastante espectacular. Los Zerg ignoraron a Jim y se preguntó si debería intentar escapar. Sí, el clima afuera era mortal, pero estaba en una cueva junto con un Zerg. No hacía falta ser un genio para saber que esto terminaría mal. Si tenía que elegir entre ahogarse, caerse a la muerte, ser alcanzado por un rayo o ser infestado, las primeras tres opciones le parecían bastante bien. Demonios, incluso ser golpeado hasta la muerte por una palmera malhumorada era una mejor manera de irse que estar infestado. Como se mencionó, la criatura se veía diferente a cualquier ser que Jim hubiera encontrado, pero poseía algunas características similares a las de los humanos. Y eso fue muy desconcertante. Aún así, este ser no intentó atacar a Jim o infestarlo. Ni siquiera quería hablar con él. Todo lo que hizo fue mirar fuera de la cueva y ver la lluvia. Entonces, ¿y quién serías tú, eh? ¿Otro sueño del que no sé nada? Déjame adivinar. Se supone que eres Lydie, ¿cómo se vería si se hubiera convertido en la reina de espadas? Dijo Jim. La criatura con forma de serpiente volvió la cabeza hacia Jim y lo miró fijamente con sus ojos amarillos. No sabía qué era más desconcertante. El hecho de que podía ver sus puntiagudos dientes cada vez que hablaba, o su rostro sin nariz. O tal vez el hecho de que ella parecía ser una ella. No sé de qué estás hablando, James Raynor. Respondió la criatura. Y les aseguro que no soy un sueño. Y mi nombre no es Lydie. Mi nombre es Isa, y estoy al servicio de su única y verdadera majestad. Lo sabía. Estás con la reina de espadas. Jim gruñó. Entonces esta criatura era una especie de asesino o perro rastreador. No tenía idea de lo que Sara había cocinado durante su tiempo como reina de espadas. Pero durante el tiempo que había luchado contra el enjambre, se había encontrado con una gran cantidad de nuevas criaturas. Vanillynx, por ejemplo. Esas criaturas no habían formado parte del enjambre durante sus primeros ataques. Y luego estaba esta criatura que él y sus muchachos habían encontrado en los túneles de Char, en la época en que liberaron a Sara de los Zerg. Solo se había enterado de esas madres de cría mucho más tarde. Y aunque eran Zerg, también tenían algunos rasgos parecidos a los humanos, como una parte superior del torso bastante femenina. ¿Era esta criatura alguna subespecie? ¿Alguna madre de cría modificada? Ya no estoy al servicio de la reina de espadas. Isa explicó. Sirvo a su legítima majestad, Sara Kerrigan. Oh genial, más charla críptica. Justo lo que necesitaba. Entonces, ¿me mantendrás aquí? ¿Me mantendrás hasta que tu ama aparezca y se salga con la suya conmigo? Y eso no fue dicho de una manera divertida. Tenga la seguridad de que esto ya no es una opción. Declaró Isa. Jim no quería hablar con esta criatura, no quería actuar como si todo estuviera bien. Tener una conversación normal con el enemigo estaba mal. Pero, ¿qué más podía hacer? ¿De qué estás hablando? Significa que vine aquí porque sentí que su majestad está sufriendo mucho. Decidí aventurarme aquí y ofrecer mi ayuda y consejo. Sin embargo, parece que llegué demasiado tarde. El daño ya está hecho. La última vez que vi a su reina, estaba de muy buen humor. Jim gruñó. De hecho, no podía dejar de regodearse de lo bien que se sentía ser Zerg. Entonces, si me vas a decir lo mismo, no lo hagas. No me importa. Sin embargo, la respuesta de Isa lo sorprendió. Al menos hasta que se dio cuenta de que probablemente solo estaba jugando con él. Ya no soy Zerg, James Raynor. Dejé de ser Zerg en el momento en que su majestad regresó del vacío y solicitó mis servicios una vez más. ¿Vacío? Sabes, tal vez fue un pensamiento loco, pero esta alucinación parecía ser más lúcida que las anteriores. A todo el interior de Jim no le gustó la idea de hablar con un Zerg. Y fue entonces cuando volvió a escuchar esa voz en el fondo de su cabeza. Este es diferente, la voz que casi sonaba como la de Sara le hablaba. Puedes confiar en ella. Pero en este momento, Jim no estaba de humor para escuchar voces imaginarias.
Entonces, ¿qué eres? ¿Una especie de ser de túneles? ¿O una criatura infestada? ¿Un cambiaformas? ¿Una de esas madres de cría? Al menos Jim quería saber qué tipo de ser intentaría infestarlo. Isa lo miró y sintió como un escalofrío escalofriante recorría su espalda. Se sentía como si estuviera mirando directamente a través de él. No estaba destinada al deber de combate, si es a eso a lo que te refieres. Fui diseñada para ser la asesora personal de la reina de espadas. Ella compartiría sus pensamientos más íntimos conmigo y guardaría sus planes e ideas en mi mente. Bote. ¿Tutor? Jim preguntó con incredulidad. No sabía que Sarah, no, que la reina de espadas había usado algo así. Demonios, ni siquiera se había dado cuenta de que los Zerg estaban familiarizados con el concepto de lo que era un consejero. Sí. Servía a la reina de espadas hasta que tú y tus guerreros vinieron a Char y se la llevaron. Isa prosiguió. Jim se puso de pie de un salto y dio un paso adelante. Fue un gesto inútil, pero estaba demasiado enojado como para preocuparse. La liberamos de ustedes. Malditas criaturas, la infestaron. La volvieron contra los de su propia especie. La obligaron a cometer todas esas atrocidades. Sin embargo, Isa no estaba impresionada con el arrebato de Jim. Aparentemente, esta alucinación fue mucho más tranquila que las otras. ¿Es eso lo que le dijo su majestad? Ella preguntó. ¿O te diste cuenta de eso por tu cuenta? No hace falta ser un genio para saber eso, maldita serpiente. Gruñó, pero Isa era demasiado profesional para irritarse por el comportamiento de Jim. Tal como le he dicho al capitán Brent, no soy una serpiente. Y tampoco soy una gran dama serpiente. ¿Tú, conociste a Brent? ¿Cuándo? Aquí. Él también está aquí. Jim quería saber. Una cara amistosa estaría bien. Quizás podría encontrar a Matt. Fue entonces cuando Isa inclinó la cabeza hacia un lado y frunció el ceño. No, no lo he conocido en este lugar. Lo conocí durante el tiempo de su majestad en Coral. Demostró ser una persona muy extraña. ¿Qué le hiciste? Jim siseó. Nada. Isa respondió con sinceridad. Aunque creo que trató de sugerir que se buscara una relación romántica conmigo. De acuerdo, esto tenía que ser una alucinación. Aunque probablemente dijo mucho sobre Jim que estaba teniendo una conversación así con un Zerg. ¿Quién en su sano juicio querría estar contigo? Gruñó. Es una pregunta estrictamente teórica, ya que carezco de órganos reproductivos. ¿Y no es ese el propósito de las relaciones románticas? ¿Engendrar descendientes? Isa respondió con un tono seco en su voz. Demasiada información. Sin embargo, parecía como si los insultos de Jim no la molestaran en absoluto. Tanto Jim como esta criatura Isa guardaron silencio. Era como si ninguno de los dos quisiera realmente hablar entre ellos. Bueno, no es que a Jim le importara. Hablar con las alucinaciones no era muy divertido, hablar con una alucinación Zerg era incluso menos divertido. Sin embargo, había algo diferente en este. Era difícil de describir, pero Jim sintió una extraña sensación en el fondo de su mente. Dos en realidad. El primero pareció decirle que esta criatura no era como las otras que había encontrado hasta ahora. Era como si no lo hiciera pertenezco a este lugar porque en realidad era real. Sin embargo, el otro sentimiento era mucho más desconcertante. Era como si esa voz en el fondo de su mente tratara de decirle que podía confiar en esta criatura. Otro rayo iluminó el cielo, y luego otro. Y otro. El clima pareció empeorar, si es que eso era posible. Realmente parecía que este era el fin del mundo, así que todo lo que Jim podía hacer era sentarse y esperar. Eso empezó a volverse muy aburrido muy rápido. Con todos los relámpagos afuera, pudo observar más de cerca a esta criatura Isa. No se parecía a ningún miembro del enjambre que hubiera visto o conocido. Su forma era vagamente humana, al menos la mitad superior. O en la décima superior, porque debajo de lo que podría llamarse cintura comenzaba una enorme cola en forma de serpiente. Su textura se parecía a la de la cola de Hydralisk, solo que mucho más larga y, bueno, más femenina. Quizás ese era un pensamiento extraño, pero toda esta criatura parecía ser una mujer. Su rostro, incluso sin nariz, parecía el de una mujer. Y el caparazón que cubría su pecho parecía como si alguien hubiera puesto una coraza en el pecho de una mujer. Parecía menos peligrosa que la reina de espadas, pero las apariencias engañan. Entonces, ¿eres un asesor, eh? Jim murmuró y volvió la cabeza. El hecho de que los Zerg usaran algo así parecía completamente ridículo. ¿No me crees? Isa respondió, pero su voz estaba libre de cualquier molestia.
Para Jim, era la absoluta contradicción. Un ser tranquilo y controlado. Había visto muchas cosas, pero no un ser que supiera cómo controlar su temperamento. Mientras Jim seguía mirando a esta criatura, no podía dejar de preguntarse qué era realmente. Había visto a los padres de Sarah. Había conocido a un imbécil del tamaño de una estrella que se llamaba Majorum. Estas personas habían sido parte de la vida pasada de Sarah. Entonces, ¿qué pasa con esta cosa? ¿Por qué debería creerte? Jim respondió, pero esta criatura Isa no pareció morder el anzuelo, al menos no de la manera que él había esperado que lo hiciera. Lo que sea que crea no es de mi incumbencia, James Raynor. Isa respondió sin siquiera mirarlo. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa, Estaba entrando directamente en su trampa, lo sabía. Quizás ella solo quería que él tuviera una conversación normal hasta que dejara caer sus defensas. Sin embargo, eso no tenía sentido porque a estas alturas ya no tenía defensas. Se estaba quedando vacío y ya no le importaban esos juegos mentales. Mi preocupación es averiguar qué le ha sucedido a su majestad y reparar el daño que le ha hecho. Declaró Isa. ¿El daño que le he hecho? ¿De qué diablos estás hablando, maldito hijo? No termines esa frase. Isa lo instruyó y finalmente volvió la cabeza hacia Jim. A pesar de que su rostro estaba absolutamente tranquilo, sus ojos parecían latir de ira. No sabía por qué de repente estaba tan enojada, bueno, enojada por los estándares de Isa de todos modos. Poco sabía él que Isa tenía sus razones para no gustarle este apodo. ¿Qué te pasa, Serg? ¿Toqué un nervio? Escupió. De acuerdo, cabrear a un Serg no era muy inteligente, pero a Jim ya no le importaba. Difícilmente. Respondió Isa. Y te dije que ya no soy Serg, mi nombre es Isa y ahora soy una raza propia. ¿Qué quieres decir? Jim quería saber. Lo que significa que he decidido seguir a mi reina y ayudarla en su viaje para encontrar lo que realmente está buscando. De acuerdo, y ahora volvieron a hablar enigmáticamente, hurra. ¿Y qué sería eso, Jim gruñó. Esperaba otra respuesta críptica, pero cuando Isa lo miró a los ojos, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Tu aceptación y perdón por lo que ha hecho en el pasado. Para encontrar la paz tanto en el corazón como en la mente. Cuando Jim escuchó eso, no supo qué decir al principio. ¿Qué? Fue lo único que pudo responder. Su Majestad, desde que regresó del vacío, ha intentado hacer todo lo posible para reparar el daño que se causó a raíz de la guerra contra el Xel'Naga Amon caído. Lo hizo por un sentido de lealtad hacia tú. Porque no quería volver a decepcionarte. Bueno, eso ya no era muy críptico. Jim abrió la boca, dispuesto a responder algo muy poco amistoso. Pero luego se dio cuenta de lo idiota que era todo esto y volvió la cabeza. ¿Qué estoy haciendo aquí? Se susurró a sí mismo. Se refería al hecho de que estaba tratando de tener una conversación con un ser que ni siquiera era real. Isa, sin embargo, tuvo una interpretación diferente. De hecho, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué su majestad sufre tanto? Tenía la impresión de que podrías darle lo que está buscando, pero ahora su mente está en peor forma que nunca. Por lo tanto, repetiré mi declaración inicial, estoy aquí para reparar el daño que usted causó. ¿Cómo te atreves, inútil Serk? Jim ladró y se puso de pie. No seré sermoneado por algo como hoy. Eso es suficiente. Isa siseó repentinamente y se elevó a su altura máxima. Podría verse realmente aterradora si quisiera, como la legendaria Medusa. Sus ojos brillaron de ira y se deslizó hacia Jim. Cuando se paró frente a él, miró hacia abajo y de repente Jim se sintió muy pequeño. No me preocupo por ti, James Raynor. Solo me preocupo por el bienestar de su majestad. Pero eso no significa que esté dispuesto a seguir escuchando estas tonterías. Se suponía que ibas a ayudar a su majestad, pero ahora todo está mal y la mente de su majestad está fracturada y ha comenzado a desmoronarse. ¿Qué hiciste? ¿Fracturada? ¿Caída en pedazos? ¿De qué diablos estás hablando? Jim respondió. Isa inclinó la cabeza hacia un lado y un ceño fruncido apareció en su rostro. ¿Es posible que realmente no entiendas lo que está sucediendo en este momento? Ella preguntó. Dices que amas a Sarah Kerrigan, pero ni siquiera sabes lo que está pasando. ¿Me estás diciendo que no puedes sentir el dolor que ella está experimentando actualmente? Isa quiso saber y se inclinó. ¿De qué diablos estás hablando? Jim respondió, pero fue entonces cuando los ojos de Isa se abrieron con sorpresa. Realmente no sabes lo que ha sucedido. Esto es inaceptable. Se dijo sobre todo a sí misma. Luego se dio la vuelta y se deslizó hacia la entrada de la cueva. Jim no sabía qué decir, pero ser regañado por un ser
Eso fue simplemente una locura. Jim observó cómo Isa miraba el clima afuera. Todo dentro de su mente le decía que debía mantener la boca cerrada. Todo, excepto una vocecita que seguía diciéndole que se podía confiar en Isa. Ella no es tu enemiga. Es tu amiga. Por favor, dale una oportunidad. Te lo ruego. La voz que casi sonaba como la de Sarah suplicaba. ¿Qué diablos eres? ¿Y qué sabes de Sarah? Entonces Jim preguntó. Y cuando Isa miró por encima del hombro, sus ojos se encontraron de nuevo. Soy la consejera de su majestad. Incluso me llamó su amiga, un honor que nunca reclamaría para mí. Estuve a su lado cuando gobernó el enjambre. Y lo hice de nuevo cuando regresó del vacío y solicitó mis servicios nuevamente. Después de que su búsqueda de respuestas dentro de Ulnar terminara prematuramente. ¿Respuestas? Jim quería saber. ¿Qué respuestas? Esas preguntas parecieron disgustar aún más a Isa. Pasaste tanto tiempo con ella, pero nunca le hablaste de sus miedos y problemas. Gruñó Isa. Teniendo en cuenta el hecho de que ella hizo tanto por ti, no puedo comprender el hecho de que ni siquiera pudiste hacer eso por ella. Tenía la esperanza de que tu presencia la ayudaría a superar sus miedos y responder a las preguntas que la atormentan. Ella. Pero parece que mi confianza en ti estaba fuera de lugar. No me gusta la forma en que estás hablando. Jim respondió. Y no aprecio el hecho de que le hayas causado a su majestad aún más dolor del que ya está experimentando. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué su mente está tan fracturada? Ella exigió saber. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Jim repitió su declaración. Pero yo no le causé ningún dolor a Sarah. Bueno, al menos no a propósito. Pero tampoco decidiste ayudarla a superar el dolor que lleva dentro. Dijo Isa. Y ahora que he venido aquí, lo único que puedo sentir es aún más dolor. Le has fallado a su majestad, James Raynor. Jim dio otro paso hacia adelante y apretó los puños. Ya no escucharía esto. ¿Le he fallado? Oh, estás tan lleno de ti mismo, ¿no es así? Suficiente. Isa gritó de repente, algo que era completamente diferente a ella. Sin embargo, incluso ella podría quedarse sin paciencia. Se dio la vuelta y se deslizó hacia Jim. Cuando se inclinó, sus rostros estaban a solo unos centímetros de distancia. Todo lo que escuché hasta ahora fueron excusas. Te quedas aquí y me dices que no sabes lo que está pasando. Sin embargo, tuviste tiempo más que suficiente para ayudarla con sus problemas personales. Le has fallado, James Raynor. Yo sabía, fue un error depositar mi confianza en ti. Ay, se detectó un golpe crítico. Entonces, ¿qué, me vas a matar ahora? Jim quería saber. Al principio, parecía como si Isa estuviera considerando sus opciones, pero luego simplemente se dio la vuelta. No he venido aquí para causarte ningún daño, James Raynor. No importa lo irritante que puedas ser, eres importante para su majestad, y nunca me atrevería a dañarte. Sin embargo, al mismo tiempo, no puedo ver cómo su majestad está sufriendo mientras usted no hace nada al respecto. Ella no tenía ningún dolor cuando me recogió de mar. Siempre estuvo dolor. Rugió Isa. Y solo porque no puedas percibirlo, no significa que no sea la verdad. Desde que regresó al enjambre, desde que fue arrancada de entre nosotros, ha estado sufriendo un dolor constante. Esos años, tuviste tiempo más que suficiente para abordar eso. Pero no lo hiciste. Lo que nos deja con dos opciones. O no conoces a su majestad en absoluto, o no te preocupas por ella en absoluto. Eso, era en realidad la cosa más brutal que alguien le había dicho en mucho tiempo. Porque en el fondo de su corazón sabía que esta criatura Isa tenía razón. Sin embargo, en lugar de volver a gritarle a los Erg, entrecerró los ojos. ¿Qué sabes sobre el dolor de Sarah, eh? Quería saber, pero Isa simplemente negó con la cabeza. La pregunta no es lo que yo sé, sino lo que tú no sabes. No he venido aquí para perder el tiempo contigo. Si no lo has descubierto hasta ahora, entonces las posibilidades de que lo hagas en los próximos momentos son bastante altas. Además, he perdido suficiente tiempo contigo. Necesito encontrar a su majestad y ver si puedo reparar el daño que no pudiste reparar. Simplemente vine aquí para asegurarme de que no estarías muerta una vez que su majestad la recuperara. Sentidos. A pesar de que pareces inútil, todavía eres querido para ella. Declaró Isa antes de deslizarse hacia la salida de la cueva. ¿Qué? Jim le gritó. Eso suena como si fuera una especie de mascota para Sarah. Isa se detuvo cuando escuchó eso y miró por encima del hombro. ¿Estás insinuando que tienes algún otro uso? Ella quiere saber. Quemadura sólida. Jim apretó los puños cuando escuchó eso. ¿A dónde vas, eh? Preguntó.
Buscaré a su majestad e intentaré averiguar qué ha sucedido. Usted, por otro lado, permanecerá aquí. Y, por favor, no intente suicidarse por accidente mientras yo no esté. Sería bastante incómodo explicarlo. Esto a su majestad. Declararon los ser antes de que ella se deslizara fuera de la cueva y se adentrara en la tormenta. Hey. Hey. No te atrevas a dejarme atrás así. Jim ladró. ¿De qué diablos es esto? ¿Qué sabes de Sarah que yo no sepa? Sin embargo, Isa ya no respondió a eso. Vio cómo su cola oscura se desvanecía afuera, y luego se fue. Jim continuó mirándola durante bastante tiempo. Después de un rato, negó con la cabeza y se alejó. Genial. Simplemente genial. Me encuentro con un ser que no quiere devorarme y ¿qué pasa? Está horrorizado por mí. Era consciente de lo absurda que era esta situación. Esta fue solo otra alucinación, de acuerdo. Pero, ¿qué intentó decirle a Jim? Bueno, aparte del hecho de que él era el novio más mierda de todos los tiempos, pero le faltaba cierto toque de te voy a golpear hasta hacer una maldita pulpa que había encontrado hasta ahora. Quizás esta alucinación era como las demás, quizás Sarah quería decirle algo dejándolo encontrarse con esta criatura. Bueno, el mensaje fue bastante claro. A Ser no le agradaba. Después de un rato, se sentó de nuevo y observó cómo la tormenta continuaba con su furia. Quizás no debería dejar que eso le molestara tanto, pero no podía dejar de pensar en lo que le había dicho esta criatura Isa. Que Sarah había estado sufriendo un dolor constante durante tanto tiempo. Dolor. Por supuesto, había dolor dentro de Sarah Kerrigan, él lo sabía. Pero, ya no había ninguna razón para sentir dolor. La batalla final había terminado, también la guerra. Estaban juntos de nuevo, ¿verdad? Para Jim, fue todo lo que había esperado. Había hombres como Arcturus Mengs que siempre ansiaban el poder. O hombres como Matt Turner, que lucharon por ideales. Jim no era ninguno de los dos. De acuerdo, había sido un luchador por la libertad durante muchos años, pero solo porque nadie más había estado dispuesto a hacerlo. Era simplemente un tipo que hacía lo que tenía que hacer. Todo lo que realmente le importaba era estar con alguien. Alguien a quien amaba. Alguien como Sarah. Le has fallado. Recordó las palabras de Isa. ¿Le falló cómo? ¿Y por qué Sarah seguía sufriendo? Sabía que no debería preocuparse por nada de lo que esta criatura le había dicho. Pero la voz en el fondo de su cabeza continuó diciéndole que debería escucharla. Bajó la cabeza y se miró las manos. ¿Había sido este el plan de esta criatura desde el principio? ¿Plantar la semilla de la duda en su mente? Bueno, había funcionado. Jim no podía simplemente salir de la cueva. Isa se había ido, pero de alguna manera, dudaba que este clima realmente pudiera dañarla. Si ella hubiera sido real, eso es. Aún así, la idea de que la versión de niña pequeña de Sarah todavía estaba ahí fuera le causaba nada más que pavor. Pero bueno, tal vez ese mayor room sería víctima de los ergos de un rayo. Sin nada más que hacer y ningún otro lugar a donde ir, Jim no podía hacer nada más que sentarse aquí y meditar sobre el asunto. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que acababa de perder la oportunidad de preguntarle más a esta criatura sobre el dolor de Sarah, aunque probablemente le hubiera mentido de todos modos. Pero las palabras de la criatura no dejaron de molestarlo. Especialmente la parte en la que ella lo había acusado de no haber hecho nada por el dolor de Sarah y su mente fracturada. Era como si esas palabras tuvieran sentido, pero no fue capaz de entenderlo realmente. Y eso lo hizo aún más frustrante porque significaba que esta criatura Isa tenía razón. ¿Se había perdido algo? Bueno, ciertamente apareció de esta manera. Dolor. Sarah había estado sufriendo desde que la rescataron de los Serg, eso es lo que había afirmado Isa. Sonaba a mentira. Por supuesto, un ser diría que una vida sin el enjambre era un infierno. Así que sí, no hay ninguna revelación impactante aquí. Pero la acusación de que no había lidiado con el dolor de Sarah aún permanecía en el fondo de su mente. Quizás porque una pequeña parte de su mente estaba de acuerdo con esas palabras. El problema era que él también tenía sus dudas. No sobre Sarah, sino sobre lo que todavía no le había dicho. Y entonces, tuvo que preguntarse a sí mismo, ¿cuál se suponía que era su papel de todos modos? Jim no tenía un don psiónico, nunca lo había sido. Era un chico normal. Sin poderes especiales, sin nada. Entonces, ¿qué podía ofrecerle a Sarah? ¿Qué excepto su amor y apoyo? ¿Y cómo podría ser esto suficiente? De repente se sintió inadecuado. Sarah había sido una humana con un talento psiónico. Luego, el líder supremo del enjambre. Y luego. ¿Qué era ella ahora de todos modos?
No importa cómo lo miraba, él no sabía cómo podía esperar ser cualquier cosa, pero una mascota. Comparado con ella, él no era nada. Bien, debería dejar de pensar demasiado, las palabras de esta serpiente me están afectando. Gimió y presionó sus manos contra su rostro. Tal vez debería dejar de cavilar y hacer algo diferente. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer. Miró fuera de la cueva y todo lo que vio fue cómo continuaba la tormenta. Quizás debería descansar. Se sentía mal, saber que Sara todavía estaba ahí afuera, sola, herida y con dolor. Pero era demasiado soldado para irrumpir y hacer lo que quería. Primera regla para salvar una vida. No arriesgues tu propia vida tratando de hacer algo estúpido. Quería salir, pero sabía que no tendría ninguna posibilidad contra la tormenta. Y así, se sentó y se apoyó contra la pared fría y húmeda. Hombre, realmente extrañaba la arena cálida y el suave toque de Sara en este momento. Jim cerró los ojos y trató de calmarse, lo que era más fácil decirlo que hacerlo. No sabía cuándo el sueño finalmente lo reclamó. Pero cuando lo hizo, todavía recordaba las palabras de Isa. Le has fallado. Y en el fondo de su corazón, sabía que ella tenía razón en eso. Cuando Jim volvió a abrir los ojos, supo que estaba nuevamente dentro de un sueño y parpadeó confundido. Estaba al aire libre, pero no llovía sobre él. O al menos no tanto como antes. Miró hacia el cielo, y en lugar de esas nubes negras y relámpagos, todo lo que vio fue gris. ¿La tormenta se acabó? Había muchas preguntas que debería hacerse. Por ejemplo, ¿cómo terminó fuera de la cueva y por qué no sintió sus huesos doloridos? Pero todas estas preguntas cobraron importancia cuando volvió a escuchar esa voz tan familiar. Nos hemos reunido aquí para presentar nuestro respeto a Lydia Elizabeth Raynor. El reverendo empezó a hablar. Jim miró hacia abajo desde el cielo y hacia la gente frente a él. Aquellos que conocieron a Lydia Raynor siempre la recordarán como un alma excepcionalmente tierna. Prosiguió el hombre, y Jim se dio cuenta de lo que estaba pasando. No esta mierda de nuevo. Murmuró para sí mismo y negó con la cabeza. Entonces, un sueño había terminado y el otro estaba a punto de comenzar. ¿Fue eso? Esa tormenta y las diferentes Saras, eso también había sido un sueño, solo que uno diferente. Alguien que siempre pensó en los demás antes que en sí misma. Creo que, continuó el reverendo, pero a estas alturas Jim estaba harto de escuchar esas palabras. Y así, se dio la vuelta y se alejó. Sin embargo, a ninguno de los invitados pareció importarle. Detrás de Jim, el reverendo continuó como si nada hubiera pasado. Es seguro decir que ninguno de nosotros ha conocido antes a un alma tan amable. Cuando Jim estaba a punto de dejarlos atrás, se detuvo y miró por encima del hombro. El reverendo estaba mirando el lugar donde Jim había estado unos momentos antes. Era como si estuviera hablando con el aire. Un poco espeluznante si lo piensas. Jim negó con la cabeza, se metió las manos en los bolsillos y reanudó su marcha. Esta vez se sintió diferente, sin embargo, diferente al otro sueño o alucinación. En este lugar, realmente no podía sentir su propio cuerpo. ¿Qué es lo que dicen? ¿No puedes sentir ningún dolor físico cuando estás dentro de un sueño? Un poco así. Mientras se alejaba del funeral, todavía podía escuchar esas palabras dentro de su mente. Los había escuchado tantas veces, casi todas las noches en sus sueños. A estas alturas ya podía repetirlas con los ojos cerrados. Las cosas que hizo por nosotros nunca serán olvidadas. Jim comenzó a decir mientras caminaba por el camino polvoriento que no lo llevaba a ningún lugar en particular. Porque cuando caminaba entre nosotros, siempre nos regalaba una sonrisa. Era un regalo raro, uno que no muchos poseen. Como dijo, recordaba cada maldita palabra de ese discurso a estas alturas. Y uno que echaremos mucho de menos. Omitido. Jim se detuvo de repente y miró hacia el cielo. Era como si estuviera buscando algo. ¿Estás ahí arriba, Liddy? Preguntó de repente, pero nadie respondió. Si lo estás, ¿podrías darme una señal? Estoy un poco perdido en este momento. Y me temo que también perdí la cordura. Así que tal vez esto sea el infierno y estoy muerto porque eso tendría más sentido que cualquier otra cosa. ¿Es este mi castigo? ¿Por no poder mantenerte a salvo? ¿Y Honji? Y Sara. Cerró los ojos y recordó la palabra de esa criatura Isa. Le has fallado. Era gracioso, solo que de una manera muy poco graciosa. Esa criatura había sido capaz de llegar hasta él, de hacerle dudar de sí mismo. ¿Era ese el propósito de esa criatura? ¿Para encontrar y explotar la debilidad de alguien? ¿Un ser especializado en guerra psicológica? Si eso era cierto, entonces había hecho un excelente trabajo. Jim suspiró y bajó la mirada.
¿Qué estaba tratando de hacer aquí? ¿Tenía algún plan en absoluto? Realmente no. Fue uno de los malos hábitos de James Raynor. No tener un buen plan para lo que sucederá después. O, había usado planes en el pasado, pero solo para resolver problemas inmediatos. Como deshacerse de Arcturus. Como derrotar a los Zerg. Como recuperar a Sarah. Pero después de eso, nunca había hecho un plan para el tiempo después de la batalla final. Tal vez simplemente no era el tipo de persona que hacía planes para el futuro porque había aprendido que cosas como esa por lo general no salían como esperaba. Quizás su subconsciente había decidido no pensar en el futuro para no tener que preocuparse por estropear las cosas. ¿O era porque en el fondo de su corazón sabía que no estaba destinado a tener un final feliz? Al diablo con esto. Siseoi se detuvo. Apretó los puños y apretó los dientes. No podía permitirse pensar así. Si hacía eso, ya había perdido. Y esto no se trataba solo de él. Ella está sufriendo. Eso es lo que esta criatura de Isa le había dicho a Jim. Un dolor que fue más profundo que cualquier herida física. Ella siempre estaba sufriendo. Y no importa lo que hiciera, no podía obligar a que esos pensamientos se detuvieran. Simplemente siguieron viniendo. Trató de decirse a sí mismo que ese era el plan de Isa, para plantar la semilla de la duda en su mente. Desafortunadamente, hubo otro pensamiento que le dijo que Isa no estaba equivocado al respecto. Le había fallado a Sarah. Y ahora no tenía idea de qué hacer. Tal vez las cosas pasarán por alto, tal vez Sarah volviera a la normalidad por su cuenta. Quizás esta pesadilla terminaría pronto. Un hombre puede soñar, ¿no es así? Mala elección de palabras. Jim murmuró para sí mismo cuando se dio cuenta de que en realidad estaba dentro de un sueño. Entonces, ¿qué más podía hacer? Se miró los pies y frunció el ceño. Llevaba un traje oscuro, el que había usado durante el funeral de Liti. Sus zapatos negros estaban cubiertos de polvo. Recordó ese momento. Mar Sara era un lugar polvoriento y se había comprado ese traje y esos zapatos solo para una ocasión especial. Esta ropa estaba destinada a usarse en el interior, no en el exterior. Después del funeral, el traje y los zapatos se habían arruinado. Arruinado, murmuró Jim y comenzó a caminar de nuevo. No miró hacia arriba, solo miró sus propios zapatos. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ahora? Realmente no le importaba a dónde iba, todo lo que hizo fue ir a donde sus pies lo llevarían. Alguien que siempre pensó en los demás antes que en ella. Creo que, continuó el reverendo, pero fue entonces cuando Jim se dio la vuelta. La expresión de su rostro era de dolor e impotencia. Los otros invitados eran personas que habían formado parte de la antigua vida de Jim. Amigos y viejos camaradas, gente olvidada hace mucho tiempo. Sin embargo, tal vez debería haberlo mirado más de cerca, porque había una persona a la que no recordaba. La joven vio cómo Jim se alejaba y la expresión de su rostro era tan dolorosa como la de Jim. Verlo así, casi le rompe el corazón. Quería caminar hacia él, poner sus brazos alrededor de él y decirle que todo saldría bien. Pero ella no pudo. Sabía qué papel tenía que desempeñar en este juego, aunque no le gustaba. Este momento le recordó que no había venido aquí solo por Sarah. No, ella había venido aquí por los dos. Porque ambos eran igualmente importantes para ella. Mientras observaba cómo Jim se alejaba, cerró los ojos y respiró hondo. Ver todo esto fue difícil para ella. Ella conocía la historia, pero escuchar a alguien hablar de ella y verla con sus propios ojos eran dos cosas completamente diferentes. No pensé que sería así. Se susurró a sí misma. Fue difícil presenciar tanto a Jim como a Sarah y su lucha. Desafortunadamente, había mucho que podía hacer al respecto. Y en este momento, el conocimiento que poseía no la ayudó en nada. La joven miró por encima del hombro y vio cómo Jim desaparecía en la distancia. Todo estará bien. Ella susurró. Solo tienes que creerlo. Todo estará bien. Le dijo la voz en el fondo de la mente de Jim. Solo tienes que creerlo. Si eso fuera cierto. Jim grunó. Realmente no prestó atención a dónde se dirigía, no hasta que de repente se paró a la sombra de un edificio. Miró hacia arriba y frunció el ceño. Oh, este lugar. Jim se dijo a sí mismo. Fue la iglesia. Podría haber jurado que había caminado en una dirección diferente, pero no debería sorprenderse. Este lugar era un desastre después de todo. Debería saber que estos eran el interior de su propia cabeza. Suspiró y se acercó a la puerta. Lo siento. Era la voz de Sarah. Su voz de Sarah. Podía sentirla, era como si estuviera de pie junto a él, como si estuviera al otro lado de la puerta.
Caminó hasta la puerta, pero esta vez no trató de abrirla de una patada, simplemente le faltaba la fuerza para hacerlo. El problema no era su cuerpo ya que no podía sentirlo en absoluto. Su mente estaba tan agotada como el resto de él. Y así, puso su mano sobre la madera de la puerta y suspiró. Sarah, susurró. Lo siento. Yo no sabía. Él empezó. Tal vez hablar con ella así no tenía sentido, pero si existía la mínima posibilidad de que ella pudiera escucharlo, bueno, tenía que hacerlo. O lo mataría tarde o temprano. Isa había anotado una muerte crítica. Él debería haber hablado con Sarah sobre esto. Bueno, él no había hecho eso. Y ahora Sarah estaba pagando el precio por ello. Lo siento. Él repitió. Me acabo de dar cuenta de que estaba equivocado contigo, Sarah. Verás, pensé que te conocía. Sé de tus sueños y esperanzas. Pero lo que he visto hasta ahora, no te conozco, Sarah. Probablemente nunca lo hice. Respiró hondo y luego se echó a reír. Oye, conocí a tus padres. Dijo de repente. Gente realmente agradable. Especialmente tu papá. Y tu mamá. Bueno, ella es otra cosa. Ahora sé de dónde sacaste tu actitud. La genética puede ser extraña, ¿verdad? Apuesto a que son excelentes padres, bueno, padres. Jim se corrigió a sí mismo y supo que su declaración no era de mucha ayuda. Respiró hondo y suspiró. No es tu culpa, Sarah. No querías hacerlo, lo sé. Simplemente, sucedió, supongo. Oh, maldición, ¿qué estaba tratando de decirle? Sarah, sé cómo se siente. Lo sé. Cuando perdí a mi mamá, cuando perdí a John y Lily, pero luego se dio cuenta de que estaba equivocado. Fue diferente a la muerte de sus padres o de su familia. No sé una mierda, Sarah. Entonces Jim admitió. No sé qué se siente al hacer lo que hiciste. O lo que te hicieron. Ese mayor Rum. Lo habría matado si lo hubiera conocido en persona. Pero la forma en que lo obedeciste, la mirada vacía en tus ojos, dolió. Sin embargo, ¿sabes qué fue lo peor? Que en realidad traté de hacerme creer que NR 24 no eras tú. Me sentí insultado porque pensé que estabas tratando de empujarme away. Pero que era usted, ¿verdad? Todo. Yo solo no quería aceptarlo. No quería aceptar que había una Sarah diferente dentro de ti, uno que no lo he hecho conocido hasta ahora. Todavía no estaba dispuesto a aceptarlo todo. El niño pequeño. No podía culparlo por lo que había hecho. El fantasma de corazón frío que le dio una paliza. Ella no había sido más que una herramienta. La reina de espadas. Eso fue diferente. Fue más profundo que eso. La reina de espadas era una monstruosidad, y Sarah se había convertido en esta criatura contra su voluntad. No, Jim no podía perdonar a la reina de espadas por lo que había hecho. Verla de nuevo solo había reafirmado la opinión de Jim sobre esa espantosa criatura. Sin embargo, cuando pensaba en la reina de espadas, podía sentir cómo la mente de Sarah se alejaba de él como si estuviera decepcionada por su reacción. No, soy todo yo, todo es dolor, todo está conectado. Soy todo yo, podía oír su voz, pero negó con la cabeza. No, Sarah. Esa cosa nunca fuiste tú. Eres mejor que eso. Pero fue entonces cuando sintió cómo la mente de Sarah finalmente comenzó a desvanecerse. Lo último que sintió fue tanta decepción. Era difícil describirlo, pero se sentía como si hubiera cometido un error. Sarah. Sarah, todavía estás ahí. Sin embargo, esta vez Sarah ya no le respondió. Desafortunadamente, eso no significaba que finalmente estuviera solo. Sarah Kerrigan se está debilitando, amigo Raynor. Y fue entonces cuando Jim comenzó a reír. Pero por supuesto. No puedes dejarme solo, ¿verdad, Seratul? Jim dijo y miró por encima del hombro. Sabes, realmente tenemos que dejar de reunirnos así. La gente empezará a hablar. Jim no estaba feliz de ver a Seratul, pero estaba demasiado exhausto para comenzar otra discusión. Has vuelto de nuevo, amigo Raynor. Y una vez más estás lúcido. Esto no es bueno. Eso hizo que Jim se riera, pero fue amargo. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora no puedes hacer lo que quieras. Porque se supone que esto es un sueño. Tu mente no podrá regenerarse si permaneces despierto, incluso si estás durmiendo. Incluso ahora puedo sentir tu cansancio. El sueño no te trae ningún descanso, no puedes recuperarte. Si no encontramos una solución para este problema, temo lo peor. Oh, ahora actúas todo servicial de repente. Jim gruñó. Pero afuera, o en el otro lado, o lo que sea, seguías diciendo tonterías crípticas todo el tiempo. Esa declaración hizo que Seratul inclinara la cabeza hacia un lado. ¿Afuera?
Amigo Raynor, nunca he salido de este lugar. El Seratul que conociste mientras estabas despierto no era yo. Y eso era prácticamente lo último que Jim quería escuchar. ¿Qué? ¿Significa esto que hay más de uno de ustedes? Oye, espera un segundo, ¿cómo sabes de ese tipo de todos modos? Cuando Seratul escuchó eso, bajó la cabeza y puso su mano sobre su propio pecho. Sé lo que ha sucedido en el exterior porque lo vi a través de tus ojos. Aunque estoy tan confundido como tú al ver a todas estas personas diferentes, incluido este otro Seratul. Entonces Seratul no sabe por qué Seratul es Seratul. Supongo que hay una broma ahí, en alguna parte. Jim murmuró antes de negar con la cabeza. Espléndido. Simplemente genial. Estoy tan feliz de que podría vomitar Serglings. ¿No puede pasarle esta mierda a otra persona para variar? ¿No hay suficientes imbéciles por ahí que deben recibir algún castigo? Hice para merecer esto. Existía esta antigua religión de la tierra, la que creía en el renacimiento después de la muerte. Había algo llamado karma. Jim no conocía todos los detalles, de todos modos no le gustaba mucho la religión. Aparentemente, había una especie de moneda metafísica, llamada karma. Si realizara buenas obras, obtendría buen karma. Si tu nombre fuera Arcturus, karma no tan bueno. Aparentemente. Fue entonces cuando suspiró y dejó caer los hombros. Solo mírame, Seratul. Ya ni siquiera sé lo que se supone que debo hacer. Aquí estoy, compadeciéndome de mí mismo mientras puedo sentir el dolor de Sara. Pero, simplemente no sé qué hacer. Se apartó de la iglesia y se sentó. Se apoyó contra la puerta y miró por encima del hombro. ¿No te importa decirme qué está pasando, Sara? Preguntó Jim, pero Sara no respondió. Gimió y se golpeó la cabeza contra la puerta de madera, pero no sintió ningún dolor. Bueno, al menos sin dolor físico. Miró a los protos. ¿Viste lo que pasó? Cuando Seratul escuchó eso, asintió. De hecho. No puedo decir que lo entiendo más que tú, amigo Raynor. He oído hablar de alucinaciones tan reales que parecen como si realmente sucedieran, pero esto es algo más. Para todos los efectos, yo creo que las personas que conoció están realmente vivas. ¿Pero cómo puede ser eso? Susurró Jim. Tiene que ser una alucinación. Quiero decir, ¿qué es este lugar? Estiró los brazos y miró a su alrededor. ¿Esto es un sueño, sí? Al menos eso es lo que dices. Entonces, ¿qué es la otra cosa? No puede ser la realidad. Quizás es una visión. Ofreció Seratul. ¿Y qué, como el que tuviste? ¿En el que gana Amon? Posiblemente. Aunque lo dudo. Cuando vi esta visión, estaba completamente consciente de ese hecho. Fue como lo dicen los terranos, viendo una película. La peor película de todos los tiempos. Jim gruñó y Seratul asintió. En efecto. Entonces ambos se quedaron en silencio. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos dijo nada. No hasta que Jim suspiró. Entonces, ¿ahora qué? ¿Alguna sugerencia? ¿Me pedirías consejo? Aunque no quisieras volver a verme nunca más. Preguntó Seratul. Su voz no contenía ningún enojo y tampoco parecía estar herida. Sí, bueno, tuve un día de mierda y estoy un poco sin opciones. En este momento, probablemente incluso le pediría su consejo a Arcturus si todavía está vivo. Quizás ese tipo también estaba ahí fuera. Uf, mejor no pensar en eso. Tu fe en mí es conmovedora, amigo Raynor. Seratul dijo con una sonrisa. Jim lo miró y frunció el ceño. ¿Eso es sarcasmo en tu voz? Quizá. Quizá haya estado dentro de tu mente durante demasiado tiempo, amigo Raynor. Ese comentario hizo suspirar a Jim. Sí, bueno, tengo el mismo problema en este momento. Ni siquiera sé qué cabeza estoy buscando en este momento. Y luego volvieron a guardar silencio. A Jim no le importaba el silencio, pero Seratul tenía razón en una cosa. La mente de Jim se sintió exhausta. ¿Cuánto tiempo había estado sin dormir de verdad? ¿Y cuánto tiempo más podría continuar? Entonces, ¿qué diablos se supone que debo hacer? Jim susurró principalmente para sí mismo. Creo que deberías buscar a la criatura llamada Isa. Seratul dijo de repente y Jim lo miró. Ahora, ¿por qué demonios debería hacer eso? El hecho de que sea el primer ser que no intentó infestarme, no significa que quiera volver a hacer ese rodeo. Jim respondió. Entiendo tu reserva, amigo Raynor, estuvo de acuerdo Seratul. Pero esta criatura era diferente a las demás. Se sentía diferente. Cuando Jim escuchó eso, gimió. ¿Qué diablos se supone que significa eso? No más charlas crípticas.
Realmente no puedo darte una respuesta satisfactoria, pero Isa se sintió diferente a las otras personas. Era como si ella fuera más real que las demás. ¿Y quién te dijo eso, eh? Jim gruñó. Creo que el término correcto sería, mis entrañas. Seratul respondió. Cuando Jim escuchó eso, se echó a reír. Y luego la risa se convirtió en risa. Fue una risa larga y fuerte, que se prolongó durante lo que parecieron minutos. Cuando Jim finalmente se detuvo, miró a Seratul y negó con la cabeza. Eres otra cosa, ¿lo sabías? Todavía estaba enojado con Seratul, pero estaba demasiado cansado para seguir luchando. Eso me lo dijeron. Muchas personas diferentes. No sé si puedo continuar, Seratul. No sé qué se supone que debo hacer. ¿Por dónde empiezo? Nada de esto tiene sentido. No estoy hecho para este tipo de tonterías. Jim gimió y se sintió como un maldito bastardo porque se estaba bañando en autocompasión. Sin embargo, en lugar de burlarse de él, Seratul se arrodilló frente a él y lo miró a los ojos. Nadie lo es, amigo Raynor. Y eso te incluye tanto a ti como a Sarah Kerrigan. Cuando Jim miró a Seratul, frunció el ceño. La odiabas. Entonces, ¿por qué querrías ayudarme a ayudarla? Porque, Seratul suspiró. Es lo único que queda por hacer. No sé qué habría hecho el verdadero Seratul en mi lugar, pero no importa. No deseo verte sufrir más. Si eso significa ayudar a Sarah Kerrigan, que así sea. Eso tocó algo dentro de la mente de Jim. Seratul, el verdadero Seratul, había odiado a Sarah hasta los huesos. Y ahora este Seratul estaba dispuesto a ayudar a Jim. Lo siento por lo de antes, Seratul. Por lo que dije. Jim trató de disculparse, aunque todavía estaba enojado con los protos muertos frente a él. No hay necesidad de disculparse, amigo Raynor. Lo que hice estuvo mal, pero tenía que hacerlo. Sé que soy culpable de muchas cosas, y sé que el verdadero Seratul pagó el precio más alto. Castigo, pero no me corresponde a mí decidir eso. Pero tenga la seguridad de que sus pecados también pesan sobre mis hombros y no deseo causarle más daño. Cuando Seratul le dijo eso, una débil sonrisa apareció en el rostro de Jim. Supongo que es hora de la segunda ronda, ¿eh? Hombre, realmente me vendría bien descansar un poco ahora. En serio, estaba empezando a sentir el efecto de su sueño sin sueños. Todavía tienes algo de tiempo, pero no mucho. Cada hora que pasa aumentará tu cansancio. Seratul le explicó. Intentaré aliviar la tensión en tu mente, pero no funcionará para siempre. Tienes que darte prisa. Bueno, si tú lo dices, murmuró Jim y se puso de pie. Miró hacia la puerta y suspiró. Seratul parecía saber lo que estaba pensando Jim. Vigilaré esta puerta e intentaré buscar otra solución. Tal vez podamos abrirla de alguna manera. Deberías encontrar a esta Isa. En este momento, parece ser la única que podría darte respuestas. Hombre, ese es fácilmente uno de los peores planes de todos los tiempos. Jim gruñó y negó con la cabeza. Por cierto, ¿cómo me despierto de todos modos? No te preocupes, yo sé cómo hacer eso. Sin embargo, no te gustará. Seratul le explicó. Jim lo miró a los ojos y arqueó una ceja. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Sin embargo, en lugar de responder esa pregunta, Seratul se puso de pie, echó la pierna hacia atrás y pateó a Jim directamente en las bolas. ¡Madre de! Jim gritó cuando se despertó. Agarró sus joyas de la corona y rodó por el suelo húmedo de la cueva. A pesar de que no sintió ningún dolor verdadero, todavía gimió de incomodidad. El repentino cambio de escenario fue muy confuso, pero a estas alturas ya se había acostumbrado. Respiró hondo unas cuantas veces para calmarse. Está bien, supongo que me lo merecía. Se dijo sobre todo a sí mismo. Sí, había sido bastante idiota con Seratul. Bueno, este Seratul. El que trató de ayudarlo, no el que. Ah, al diablo con eso. Susurró Jim. Rodó a cuatro patas y gimió. Cada maldito hueso dentro de su cuerpo dolía como el infierno, y ahora sentía un dolor punzante dentro de su cabeza. Oh, alegría, ahora estaba experimentando una resaca. Y ni siquiera tuvo que beber algo para lograr eso, ¿no fue genial? Tal vez Seratul tenía razón, tal vez su mente estaba bajo mucho estrés. Ciertamente se sintió así. Bueno, al menos la tormenta había terminado y... Espera un segundo, ¿se acabó la tormenta? Jim parpadeó y miró fuera de la cueva. Pudo ver algo de luz. No era muy brillante, pero ciertamente era más brillante que antes. Y no podía ver ninguna lluvia de relámpagos, así que eso tenía que contar para algo. Jim tuvo que usar toda su fuerza y determinación para volver a ponerse de pie.
Fue difícil, y ahora mismo se sentía como si se hubiera convertido en un anciano. Caminó hacia la salida de la cueva y mientras hacía eso, todavía tenía las palabras de Seratul en el fondo de su mente. Deberías buscar a la criatura llamada Isa. Bueno, eso suena como una idea divertida. Jim murmuró y salió de la cueva. Miró hacia arriba y frunció el ceño. La tormenta todavía estaba allí, pero podía ver el cielo azul justo encima de él. Este era el ojo de la tormenta. Eso significaba dos cosas. R. Había dejado de llover. Y B. No duraría mucho. No hay descanso para los malvados, ¿eh? Jim murmuró para sí mismo. Miró a su alrededor y trató de encontrar algún rastro del ser con forma de serpiente, pero Isa no estaba a la vista. Quizás estaba muerta, ahogada por los torrentes de agua, pero de alguna manera Jim lo dudaba. Le tomó un segundo ver finalmente sus huellas. Sabía cómo seguir las huellas, pero las huellas de Isa eran un poco diferentes. Sin piernas, ya sabes. Aún podía ver la huella que había dejado su cola en el barro. Y condujo hacia abajo. Bueno, al menos debería ser fácil seguir ese rastro. Dijo y empezó a bajar la colina. Tenía que tener cuidado de no resbalar y caer, el suelo todavía estaba resbaladizo como el infierno. Cuando finalmente alcanzó el nivel del suelo, gimió. Estaba cubierto de sudor y le dolía la cabeza como el infierno. Realmente se sentía horrible y su garganta estaba muy seca. Tenía que encontrar algo de beber o se convertiría en una maldita momia. Al menos sabía a dónde iba. Las huellas de Isa eran fáciles de seguir. Pero el suelo embarrado era una bendición y una maldición al mismo tiempo. Una bendición porque aún podía saber dónde había ido Isa. Una maldición porque cada paso era una pesadilla. A veces se hundía hasta las rodillas y tenía que luchar para salir. Al parecer, tener cola era mejor que tener dos pies, al menos en esta situación. El progreso de Jim fue lamentable en el mejor de los casos y sintió que sus fuerzas le estaban fallando. Pero tenía que seguir adelante. ¿Cuán rápida puede ser una maldita serpiente de todos modos? Jadeó cuando salió de la jungla y salió al aire libre. La respuesta a eso fue: rápido. Muy rápido. Agua. Necesitaba agua. Jim miró a su alrededor y comenzó a gemir. Podía ver un río, pero estaba tan lejos. Al menos 2 kilómetros. ¿Cuál era este lugar, su propia pesadilla personal? Hace apenas unas horas había agua por todas partes, y ahora no podía encontrar ni un maldito estanque ni nada por el estilo. Bueno, al menos podía ver el río. Y las pistas de Isa conducían directamente hacia él, así que eso tenía que contar para algo, ¿verdad? Cada paso era como el infierno y sentía que estaba a punto de colapsar. No prestó atención a su entorno, no es que realmente importara. Si la reina de espadas decidía hacerle una visita, no había nada que pudiera hacer al respecto. Ya no podría huir de un hidralisco. Le tomó una eternidad llegar finalmente al río, y cuando se arrodilló en la orilla, tomó un poco de agua con las manos y estaba a punto de beberla. Fue entonces cuando se disparó un disparo. El suelo junto a él explotó y la tierra le golpeó la cara. Jim gritó conmocionado y sorprendido y cayó hacia atrás. No otra vez. No otra vez. No necesitaba que la reina de espadas lo acabara, Ghost NR. 24 sería más que suficiente. ¿Ese imbécil del Mayor Rum había decidido acabar con eso? Si es así, poco podía hacer Jim al respecto. Trató de volver a arrastrarse por la hierba alta para ponerse a cubierto. Pero aparte de la hierba que le llegaba hasta las rodillas, no había nada que pudiera protegerlo. Y fue entonces cuando escuchó su voz. Alto al fuego. Alto al fuego, idiotas. Sara ladró. Jim miró a su alrededor y vio cómo emergían figuras de la hierba. Figuras altas y voluminosas. Infantería de marina. Llevaban la insignia de los hijos de Coral y le apuntaban con sus rifles. Oh genial, ¿qué vendría después? Taldarín lloviendo sobre él. Teniente, no es un Zerg. Ladró un infante de marina. Detrás de él, apareció una figura ágil, e incluso desde la distancia, Jim la reconoció de inmediato. Sí, no jodas. Sara ladró y se volvió hacia otro marine. Te dije que no dispararas a menos que yo lo diga. Enjambre, asegura el perímetro. Y tráeme un maldito médico aquí. Ladró y los hombres siguieron esas órdenes al pie de la letra. Jim pudo ver cómo esta Sara negó con la cabeza y murmuró algo como: idiotas, todos ellos. Luego se dio la vuelta y se acercó a él. Ahora veamos qué idiota decidió quedarse aquí, Jim. Gritó de repente cuando sus ojos se encontraron. Pero Jim estaba demasiado cansado para decir algo. Miró a Sara y se dio cuenta de que parecía mayor que NR. 24.
Tenía el mismo aspecto que él la recordaba cuando se conocieron. Como debería lucir, al menos mientras él tuviera que decir algo al respecto. Vio la expresión de asombro en su rostro y se preparó para otra paliza. Pero no esta vez, médico. Sarah gritó antes de irrumpir hacia Jim. Ella lo alcanzó en segundos y dejó caer su rifle justo al lado de él en el barro. Ella le puso las manos en los hombros y lo miró a la cara. «Jim, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí abajo? ¿Qué te pasó?» Esto fue inesperado. Jim miró a Sarah a los ojos. Estaban verdes. Esos eran los ojos que tanto amaba. Se acabó. Sarah. Detrás de ella, pudo ver cómo un médico se les acercaba. Sarah le puso la mano en la mejilla y su rostro se convirtió en una mueca. «Idiota. Te dije que entendí esto. ¿Por qué siempre tienes que jugar al héroe?» Ella quiere saber. Una débil sonrisa apareció en su rostro. «¿Qué puedo decir?» Jadeó cuando se dio cuenta de que su suerte finalmente había regresado a él. Se terminó. Finalmente se acabó. Había vuelto a encontrar a Sarah. «No es lo mismo sin ti, darling». Sarah lo miró molesta, pero luego negó con la cabeza. «Eres simplemente increíble. ¿Por qué viniste aquí solo? ¿Y qué te pasó?» «Es una larga historia. ¿Podrías decirme lo que has estado haciendo también?» Jim sugirió, pero fue entonces cuando algunos marines se acercaron a ellos. «Teniente», dijo uno de ellos. «Señora, acabamos de recibir noticias del perímetro exterior. Los Zerg han comenzado a atacar nuestras posiciones». Sarah miró por encima del hombro y apretó los dientes. «Maldita sea. Demasiado pronto. Aún no hemos tratado con los protos». Ella siseó. «¿Zerg? ¿Protos?» De repente, el alivio de Jim comenzó a desvanecerse. «¿Sus órdenes, teniente?» El marine quiso saber. «Dile a la gente que caben y mantengan la posición. El comandante Mengs ya está en órbita, y una vez que llegue el resto de la flota, les lloverá la muerte. Pero hasta entonces, tendremos que esperar y mantener la línea». Y luego Sarah dijo lo único que hizo que Jim se estremeciera de miedo. «No se preocupen, muchachos. Una vez que obtengamos nuestros refuerzos, aplastaremos tanto a los Zerg como a los protos en todo Tarsonis.